Hoy día damos inicio a nuestra segunda charla dedicada a los emprendedores. El tema que vamos a ver hoy día es el tema del balance. Vamos al tema del balance. El balance se puede subdividir en 5 partes, el activo en 2 partes y el pasivo en 3. ¿Cómo subdividimos el activo? En aquellas partidas que estarán en la empresa más de un año, los vamos a denominar como activos no corrientes o activos fijos, también activos inmovilizados. Y aquellos activos que estarán menos de un año, y se le llama activos corrientes o activos circulantes, que son aquellos que van a estar en la empresa menos de un año. El pasivo lo podemos subdividir en 3 partes. Por una parte tenemos los aportes, que es el capital social, y después tenemos lo exigible a largo plazo, es decir, la deuda de largo plazo. Y como tercera parte del pasivo, los exigibles de corto plazo, es decir, las deudas de menos de un año. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro balance inicial que terminamos la sesión anterior. Si ustedes se fijan, en las partidas del activo están ordenadas con el criterio de liquidez y las del pasivo de exigibilidad. Es decir, ¿qué significa la liquidez? ¿Qué dura más? El local. ¿Qué dura menos? El disponible. Entonces, el local está arriba y el disponible está abajo. O sea, las partidas del activo están ordenadas con algún criterio de duración de largo plazo hasta corto plazo. El pasivo, tenemos, ¿no es cierto?, en la primera parte de arriba el capital, que son los aportes, y la deuda de largo y corto plazo. La deuda de largo plazo, que son más de un año, y las de corto plazo, que son menos de un año, como decíamos anteriormente. Pero, ojo, un detalle. No se olviden que las deudas de largo plazo y corto plazo van cambiando año a año. Por ejemplo, si yo tenía el año pasado una deuda de largo plazo de 2 años, al año siguiente esa deuda pasa a ser de corto plazo. Eso es algo que el contador, ¿no es cierto?, tiene que hacerlo cuando construye el balance. La pregunta es ahora, ¿cómo llegamos a este balance? ¿No es cierto? Nosotros llegamos, construimos, vimos qué necesitábamos, es decir, qué inversiones teníamos que hacer, y después vimos cómo lo financiábamos. Y llegamos, ¿no es cierto?, a un activo total de 4.000 y a un pasivo total de 4.000. Construyámoslo. Vamos paso a paso. Se crea la empresa. El notario hace el acta de constitución y se construye el primer balance. Llega el socio o llega el directorio, donde el notario, con el cheque del aporte, se hace la constitución y se construye el primer balance. ¿Y cuál es el primer balance? El primer balance va a decir cuánto tengo disponible, cuánto hay. Hay disponible 1.500 unidades monetarias. ¿Y de dónde salió eso? Eso viene del aporte del capital de los accionistas. Ese es el primer balance. Total de activos, 1.500. Total del pasivo, 1.500. Ese es el primer balance, producto de la constitución de la sociedad. Bien, supongamos, vamos paso a paso. Vamos a hacer solamente por hoy día, vamos a hacer parte de la pega del contador. Eso es para que nosotros entendamos cómo funciona el balance, cosa que lo podamos interpretar, comprender y tomar decisiones respecto al balance que nos entrega el contador. Vamos a suponer que compramos maquinaria y equipo por 300. ¿Y cómo lo pagamos? Pagamos 10% al contado y 30% de corto plazo y 60% de largo plazo. Es decir, si estamos comprando maquinaria por 300, lo que vamos a tener es maquinaria y equipo por 300.
disponible hasta ahora 1.500, pero pagamos al contado el 10%, es decir, tenemos que pagar 30. Por lo tanto, el disponible va a bajar de 1.500 a 1.470. Y vamos a tener una deuda de corto plazo del 30%. El 30% son 90 y el 60% son 180, que es la deuda de largo plazo. Por lo tanto, en el pasivo debería aparecer una deuda de corto plazo por 90 y una deuda de largo plazo por 180. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la deuda de corto plazo de 90, que es el 30%, y la deuda de largo plazo, que es del 60%. Si sumamos las partidas del activo y del pasivo, nos da 1.770. Sigamos. Supongamos que ahora que compramos muebles y escritorio por 200 y lo pagamos de la siguiente forma: 50% al contado y el resto a 3 años. ¿Qué va a pasar en el activo? Nuestro activo va a aumentar en 200, que son los escritorios, muebles y escritorios. Y como vamos a pagar el 50% al contado, nuestro disponible va a bajar de 1.470 menos 100, va a bajar a 1.370. Y nuestra deuda de largo plazo, porque estamos con el 50% a 3 años, va a aumentar de 90 a 190. Veamos si es cierto. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, en el balance lo que sucedió. Compramos muebles y escritorio por 200, pagamos el 50% al contado, es decir, pagamos 100, por lo tanto teníamos 1.470 menos 100, nos quedan 1.370, y el resto a 3 años, es decir, teníamos de 90, subimos a 280, por lo tanto nos queda un total de activos de 1.870, total pasivo 1.870. El siguiente paso, vamos a hacer dos operaciones simultáneamente. Espero que no se les haga muy difícil. Vamos a comprar o arrendar un vehículo y vamos a comprar existencia, materia prima, y lo vamos a pagar todo al contado. ¿Qué significa que vamos a pagar todo al contado? Significa que en el pasivo no va a cambiar nada. Nuestro capital sigue de 1.500, no vamos a incurrir en deudas de largo plazo ni de corto plazo, por lo tanto la suma del pasivo va a ser de 1.870. Pero nuestro activo se va a modificar, porque se van a incorporar dos cuentas, el vehículo y la existencia. ¿No es cierto? El vehículo, que cuesta 200, y la existencia, que cuestan 700. Es decir, entre el vehículo y las existencias, eso suma 900. Por lo tanto, nosotros teníamos 1.370 en nuestro disponible, pagamos 900, 1.370 menos 900, eso nos da 470 de disponible. Es decir, la suma del activo sigue siendo 1.870, pero la composición del activo ya cambió. Bueno, y así podemos seguir, pero dejemos que el contador termine, ¿no es cierto? Esa es la pega del contador. ¿Por qué yo quise hacer esto? Para que ustedes entendieran cómo es el procedimiento del balance y lo entiendan, lo comprendan. Eso ustedes no tienen por qué hacerlo, eso lo hace el contador. Yo como ingeniero comercial nunca hice un balance. ¿Cuándo hice un balance? Cuando era alumno, y después en la empresa había un contador que era mucho mejor que yo para hacer el balance y lo hacía más rápido y no tenía problemas, tenía la práctica. Lo que yo hacía era analizar, interpretar y tomar decisiones en base a la información que me entrega el balance. Y eso sería lo que yo quería conversar con ustedes hoy día, que entendieran cómo funciona el balance. Les agradezco su atención. La próxima charla vamos a hablar de la cuenta de resultados. Otro sistema de información, ¿no es cierto?, que nos va a servir
para ver cuál es la situación de la empresa, cómo vamos y que nos va a servir para tomar decisiones. Nos vemos entonces en la próxima charla, la próxima semana. Cuídense, que estén bien y los espero. Y cualquier duda que tengan, por favor, ahí está mi mail, alvear.raul@gmail. Cualquier duda que tengan, háganmela y yo gustosamente les contestaré. Cuídense.